Entonces, ante todo, agradecerles por esta invitación. Hace casi un año que Roger Little o más me dijo que me iba a invitar a San Sebastián y estoy muy contenta de trabajar aquí con ustedes. Y me dije que quería trabajar sobre un tema del que se habla poco. Y si quise trabajar este tema de la ironía, es porque me parece que estamos en una época muy irónica y que encontramos, no sé si es el caso para ustedes, en los consultorios, en las instituciones, muchos sujetos irónicos. Empiezo entonces. Durante una fiesta con otros adolescentes en el apartamento de sus padres, una chica le preguntó a Pablo: ¿tenéis baño aquí? Pablo respondió inmediatamente: no, aquí subimos a cagar en el tejado. Esta respuesta puso a Pablo en un estado de euforia y de repente se convirtió, según sus palabras, en el gracioso de la fiesta. No podía parar de hacer chistes. El malestar se instaló y los invitados se fueron, dada la incomodidad de la situación. Pablo me cuenta este episodio en un estado de perplejidad. No podía parar de reírse con una risa amarga, según sus propias palabras. ¿Qué pasó durante este episodio? Leamos esta pequeña secuencia por la vía del detalle. Constatamos que una pregunta banal dejó a Pablo sin la posibilidad de dar una respuesta banal. No pudo apoyarse en el semblante para responder y fue precipitado por la lengua misma. Cuando Lacan despliega ante su auditorio la temporalidad de la alucinación marrana, él precisa que lo que sucedió entre la paciente y el vecino está caracterizado por una temporalidad rápida. Lacan precisa que es la respuesta del pastor a la pastora, un tipo de respuesta que se da y deja callado al otro. En francés se dice con dos sonidos, du tac au tac. Una respuesta de tac o tac es una réplica rápida que deja al otro con el pico cerrado. En inglés se dice tit for tat. No conozco una expresión similar en español. La particularidad de este tipo de respuesta reside en su inmediatez, en el tono, en que no hay titubeo y el hecho que concluye todo intercambio. En el ejemplo citado, no se trata de una alucinación, como en el caso de Marrana, sino de una respuesta irónica que dejó a Pablo excluido de la relación con los otros y perdido con relación a lo que acababa de decir. La respuesta irónica lo precipitó hacia la excitación maníaca. La cadena significante resbaló, produciendo cada vez más excitación y cada vez más ironía. Es de esta arma y no defensa propia de la esquizofrenia de la que les voy a hablar hoy. Entonces, anotemos arma y no defensa y ya volveremos en ese punto en la discusión. Parto de la definición que da Jacques Alain Miller en su texto Ironía. ¿Cómo definiremos al esquizofrénico?
Propongo definirlo, dice Miller, por el momento, con Lacan, con el sujeto que se especifica por no estar cogido en ningún discurso, en ningún lazo social. Añado que es el único sujeto que no se defiende de lo real por medio de lo simbólico, como hacemos todos cuando no somos esquizofrénicos. No se defiende de lo real, dice Miller, con el lenguaje, porque para él lo simbólico es real. Una barrera salta. La ironía del esquizofrénico hace saltar una barrera rápidamente. La barrera de la buena educación, de la cortesía. El sujeto en cuestión es un provocador, un extralúcido. Son cosas que se escuchan en los servicios de psiquiatría. ¿Cómo se posiciona el clínico frente a estos enunciados aparentemente humorísticos? ¿Deben tomarse en serio? Lo que es seguro es que no hay que comprenderlos demasiado como nos enseña Lacan. Comiencen por creer que no comprenden, dice Lacan. Partan de la idea del malentendido fundamental. Esta es una disposición primera sin la cual no existe verdaderamente ninguna razón para que no comprendan todo y cualquier cosa. Tratemos de no comprender. ¿Es una risa que busca hacer reír? ¿O es una risa forzada? ¿Es una risa dirigida al otro o es una risa sin otro? Estas preguntas nos conducen a afirmar que es necesario precisar lo que llamaré una clínica de la ironía. La clínica de la ironía es la clínica de un sujeto sin defensa. En la sesión del 17 de diciembre del 97 de su curso El partener síntoma, Jacques Miller señala, en cierto modo, la defensa puede escribirse S1, S2. El lenguaje es la defensa por excelencia, hasta el punto de poder calificar al esquizofrénico de no poder usar el discurso para ser un obstáculo al goce y ser invadido sin esta temperancia. Le doy toda su importancia a esta palabra que utiliza Miller, temperancia. La articulación S1 y S2 atempera porque hay un efecto de discurso. El dicho esquizofrénico, expresión de Lacan en el atolondradicho, utiliza un lenguaje despojado de ornamento. Las palabras le vienen desnudas, sin vestido. Cabe señalar que esta manera de tratar el lenguaje ataca el lazo social y deja al sujeto en una exclusión radical. La cadena significante se desarticula, se resbala o se interrumpe. El sujeto esquizofrénico está en el lenguaje, pero no está en el discurso. Los 4 discursos formalizados por Lacan muestran que no hay discurso que no sea semblante, es decir, que gracias a una articulación de los significantes entre sí hay una producción de significación. Los puntos y los elementos. Jacques Miller, en su curso del 82, Clínica Lacaniana, señala: nuestro problema en relación con nuestro punto de referencia, que es el concepto de discurso, es aislar cuáles son los puntos, los elementos de discurso que se ven afectados en la paranoia y en la esquizofrenia. Subrayemos: los puntos y los elementos de discurso. Es en estas pequeñas distinciones donde se alojan diferencias fundamentales para establecer un diagnóstico y la dirección de la cura. Hay un punto que merece la pena destacar a partir de esta clase del curso de Jacques Miller. La paranoia y la esquizofrenia no son 2 términos simétricos. La paranoia tiene un lugar muy limitado,
mientras que la esquizofrenia es, por el contrario, un caos, una mezcolanza. Muy limitado en la psiquiatría. La paranoia es una entidad clínica mucho más clara. Es un término nosográfico del que podemos encontrar un rasgo extremadamente claro en la historia de la psiquiatría. La esquizofrenia, precisa Miller, aparece como una cacofonía. Es entonces a los psicoanalistas, orientados por la enseñanza de Lacan, de tratar de precisar el diagnóstico de esquizofrenia, y lo haremos a partir de la relación singular que tiene el esquizofrénico con el lenguaje. Hago hincapié en este punto porque a menudo, cuando se trata de establecer un diagnóstico de psicosis, hay una tendencia a poner simétricamente la paranoia y la esquizofrenia. ¿Cuáles son las implicaciones clínicas de pensarlas como simétricas? Pensarlas simétricamente significa decir que están organizadas de tal manera que podemos ponerlas en paralelo. Subrayo que hay en la esquizofrenia una dimensión paranoide, que no es la paranoia, y que se presta a grandes confusiones diagnósticas. Eso también lo subrayo para la discusión. En la clínica psicoanalítica se trata, como señala Miller, de aislar cuáles son los puntos, los elementos de discurso que son afectados en la paranoia y en la esquizofrenia. Es decir, poner en el centro el hecho que si los discursos crean un vínculo social, si los discursos producen un efecto de pertenencia para conectarse con otros, si el ser hablante está inscrito en un discurso, es esencial identificar de manera muy precisa cómo ciertos elementos son afectados en la psicosis. Preciso que digo afectados y no faltantes. Recordemos que Lacan no tiene una concepción deficitaria de la psicosis. Jacques Alain Miller propone durante esta clase de su curso una manera de identificar, como él mismo lo señala, cómo se desmorona esa gran base del discurso en la esquizofrenia. Subrayemos el cómo, utilizado por Miller, que en mi opinión es una indicación clínica en sí. Yo diría que el clínico debe tener como brújula la preocupación de identificar con mucha precisión cómo se ha deshecho la base del discurso. No solo localizar las coordenadas, que por supuesto son importantes, o la temporalidad, sino cómo se deshizo el discurso. Me parece que estamos muy formados a encontrar las coordenadas, muy aguerridos a encontrar las coordenadas, y hay veces se nos olvida intentar de atrapar cómo es que se empezó a deshacer el discurso. Este es un punto fundamental porque es precisamente allí, en el lugar donde el discurso se ha deshecho, que se puede considerar la posibilidad de un remiendo. Lo que propongo llamar clínica de la ironía concierne esa manera de precisar cómo se deshizo el discurso. Hagamos una pequeña lista basada en las sugerencias de Jacques Alain Miller en esta clase de su curso. ¿La representación significante del sujeto está afectada? ¿Cómo se articulan o no S1 y S2? ¿Dónde aparece el goce? ¿Dónde aparece el saber? ¿Hay trastornos del lenguaje? ¿En qué forma precisa aparecen? ¿El goce está situado en el otro o en el propio cuerpo? ¿Se deposita el saber en un otro malvado que goza del sujeto o es imposible localizarlo? El esquizofrénico se encuentra especialmente fuera del discurso, señala Miller. Dado que un discurso se define a partir de la impotencia,
de una impotencia cada vez determinada, pero que se funda por todo discurso a partir de la barrera del goce. Esta disyunción no se da en la esquizofrenia. La barrera salta, por lo que el sujeto esquizofrénico queda atrapado en el problema de dar una función a sus órganos. Notemos que los seres hablantes no tenemos un conocimiento innato de lo que se debe hacer con el cuerpo. Debemos aprender lo que se debe hacer con los órganos. El sujeto esquizofrénico lo muestra a cielo abierto. Los discursos sirven para dar a los órganos un buen uso, para enseñar al sujeto el buen uso de sus órganos, precisa Miller en la misma clase del partener síntoma. Recordemos una de las frases más conocidas de Lacan sobre la esquizofrenia que encontrarán en el atolondradicho. El dicho esquizofrénico se especifica por tener que encontrar una función para sus órganos sin la ayuda de ningún discurso establecido. Dado que esta es una de las pocas indicaciones sobre la esquizofrenia en la enseñanza de Lacan, entonces hay que explotarla. En el ejemplo del caso de Pablo, tenéis baño aquí, toca directamente al cuerpo. La barrera entre lo dicho y cómo el sujeto lo recibe se levanta abruptamente y falta de lo que Lacan llama un discurso establecido, lo real percute el cuerpo. Se trata entonces menos de un cuerpo sin órganos que de un cuerpo fuera del discurso, de un cuerpo sin discurso. Prosigue Lacan criticando las ideas que se escuchan sobre el esquizofrénico y su cuerpo vaciado de los órganos. Desencadenamiento significante. El sujeto esquizofrénico es jugado por el lenguaje, a veces con consecuencias devastadoras. La ironía es una solución que falla. Es un fenómeno que testimonia del hecho que para el sujeto todo es real. La ironía es un callejón sin salida, mientras que el sujeto no encuentra una manera de atemperar el desencadenamiento de la significación. Un desbordamiento, un desenfreno, una oleada de significación puede ser una manera de caracterizar la ironía. Lo que nuestro paciente llamaba hacer chistes era un empuje alojado en la lengua misma. Era empujado a hablar, llevado por un lenguaje sin punto de parada. El lenguaje, señala Jacaranda Miller en Ironía, tiene un efecto aniquilador, siempre, puesto que la palabra es la muerte de la cosa para todos los seres hablantes y para el esquizofrénico no es la muerte de la cosa, sino es la cosa. ¿Tenéis baño aquí? Una barrera salta y el objeto anal emerge brutalmente, dejando al sujeto suspendido en una especie de extrañeza que llamamos perplejidad. Así, el símbolo se manifiesta primeramente como el asesinato de la cosa, y esta muerte constituye en el sujeto la eternización de su deseo. Es Lacan en función y campo de la palabra. Lo voy a volver a leer porque es una remarca, esto permite una remarca importante. Así, el símbolo se manifiesta primeramente como el asesinato de la cosa. Es decir, una vez que decimos vaso, este es el significante vaso y la cosa. Y esta muerte constituye en el sujeto la eternización de su deseo. Lo simbólico se separa de lo real y se abre la puerta al deseo. Me parece
que esta notación de Lacan nos aclara sobre la falta radical de deseo en la psicosis en general y la tonalidad que esta falta toma en la esquizofrenia. La ironía que Jacques Miller califica de infernal denuncia que el lenguaje es siempre metafórico, que el lenguaje no dice la cosa porque la cosa en sí no puede decirse. El sujeto, cito una vez más Clínica Irónica, no puede recurrir a lo simbólico para defenderse de lo real. Seamos claros. ¿Qué significa exactamente defenderse de lo real a través de lo simbólico? Que el lenguaje se separa de lo real, que lo simbólico amortigua nuestra relación con la realidad. Pablo, refiriéndose a un incidente relacionado con la cortesía que se le exigía en la escuela, me decía: yo sé que todas esas payasadas que hace la gente no son ciertas. ¿No era esa su manera de decir que hay algo así como una estafa en el vínculo social? De hecho, hay una dimensión de engaño y de señuelo en la cortesía. Lo que llamamos convenciones sociales son apariencias con las que cada uno compone para favorecer el lazo social. La ironía infernal del esquizofrénico dice alto y claro que el otro no existe. La ilusión del neurótico es hacer consistir al otro a todo precio, mientras que el esquizofrénico sabe que el otro no es una garantía, que todo esto son payasadas. Infernal. ¿Cómo entender el adjetivo infernal propuesto por Jacques Miller en su artículo sobre la ironía? Infernal se refiere a algo que inspira horror, a algo muy difícil de soportar. Una ironía insoportable para los que rodean al sujeto, insoportable para el propio sujeto, probablemente ambas cosas. Para quienes le rodean es necesario tener cautela porque la ironía ataca el vínculo, lo cual es infernal a soportar en lo social. Por eso es un arma. Para el sujeto es infernal porque las palabras desnudas lo golpean constantemente. La ironía es infernal porque el sujeto no puede defenderse y queda sumido en una gran perplejidad. Es evidente que la ironía se refiere a una manera de tratar el lenguaje. ¿Tenéis baño aquí? Es lo que llamamos una interrogación oratoria, una falsa pregunta. Es una manera de decir sin decir de qué se trata. Es una frase que intenta velar una cosa básica, las necesidades de ir al baño. ¿Qué denuncia este sujeto con su respuesta cáustica? Que esa frase es pura farsa, que es una payasada. Falta de semblante, ironía. El diccionario de la Real Academia de la Lengua nos propone varios sinónimos de la palabra ironía. Sorna, sarcasmo, causticidad, burla, mordacidad, reticencia, guasa, retintín. Esa nunca la había oído en mi vida. Yo haría de cada uno de estos términos un trazo clínico. ¿Quieren que vuelva a leer la lista de la Academia de la Lengua? Importantísimo, porque son cosas que decimos en la clínica. Sorna, sarcasmo, causticidad, burla, mordacidad, reticencia, guasa, retintín. No sé ni cómo haría una frase con la palabra retintín. Y guasa tampoco. Yo haría de cada uno de estos términos un trazo clínico. La ironía, según el mismo diccionario,
es el tono burlón con que se expresa algo. Es una expresión que da a entender algo contrario o diferente de lo que se dice, generalmente como burla disimulada. Su etimología griega, eironeia, significa ignorancia fingida, hacerse el ignorante. Bueno, lo que el esquizofrénico dice es, él denuncia la ignorancia fingida. La ironía infernal no es contar chistes, como dice nuestro paciente. Esta ironía traduce bien lo que él llama su risa amarga. ¿Qué amargura es esta de la que él habla? Él sabe que el otro no existe. Denuncia el engaño en la frase ¿tenéis baño aquí? ¿Dónde está el engaño? En el lenguaje mismo, porque lo simbólico es solo apariencia. Esta risa amarga no esconde lo que Lacan llama un efecto sardónico. Es una cita en el atolondradicho. Esta risa forzada, llena de ironía, que no hay que confundir con el buen humor, con la simpatía, o peor, con la idea de que el paciente está mejor porque sonríe. Yo trabajé con un psiquiatra que decía, se puede suicidar riéndose. El efecto sardónico. La medicina sanciona que la risa sardónica es una enfermedad en la que ciertos músculos se ven contraídos de manera tal que figuran una risa ciertamente involuntaria. El término proviene de una práctica que se atribuye a los bárbaros de Cerdeña. La misma consistía en dar de comer o beber la hierba sardonia, especie de planta de tallo hueco que perturbaba el sentido y hacía retorcer los labios, causando un esfuerzo que parecía una risa. La leyenda relata una costumbre de los sardos. Los hijos llevaban a los padres muy viejos a los montes para sacrificarlos, y para ello les suministraban la hierba sardónica. El padre, paradójicamente, moría de risa involuntaria. Entonces Lacan va a buscar esa referencia para hablar de esta risa forzada que se ve en algunos casos de esquizofrenia, y es un reír mortífero. Cuando decía que era importante no confundirla con el buen humor o con la simpatía, es que es un trazo clínico que implica un posicionamiento particular del clínico. ¿Por qué? Porque el paciente esquizofrénico, lleno de ironía, puede hacer reír al clínico. Y es difícil encontrar una posición para no acentuar el deslice en el lenguaje, porque lo que hace reír al esquizofrénico es algo que tiene que ver con el lenguaje que se resbala y que no se puede parar, y además con esta certeza de que todo es burla y que el lenguaje y que el otro no existe. Entonces es un elemento clínico que me parece importantísimo
de subrayar.